El miedo es esa sensación que sentimos cuando queremos hacer ciertas cosas, pero nos frenamos a nosotros mismos. Sentimos esa especie de mano invisible que nos está sujetando, nos está tirando para atrás y nos está frenando de ser quienes queremos ser. Nos está frenando todo el rato de hacer las cosas que queremos hacer y, en definitiva, de conseguir el tipo de vida y el tipo de resultados que queremos conseguir. El miedo es esa sensación paralizante que nos frena de sacar nuestro potencial, que nos frena de ser todo lo que podamos ser, que nos frena de vivir la vida que queremos vivir, de vivir las experiencias que queremos vivir. El miedo, realmente, es una especie de cáncer, por así decirlo. No lo podemos eliminar. Pero en este vídeo quiero ayudarte a que realmente navegues el miedo de la manera más efectiva posible para que no te detenga más de ser la persona que quieres ser, ni de conseguir las cosas que quieres conseguir. Porque yo sé que todo el mundo aquí que está escuchando este vídeo tiene objetivos, todo el mundo tiene ambiciones, todo el mundo se imagina en su cabeza siendo de una cierta forma y viviendo ciertas experiencias, pero cuando sentimos esa especie de garra, de mano invisible que nos agarra y nos tira para atrás, y no lo hacemos y nos alejamos de vivir la vida que queremos vivir y de ser la persona que queremos ser. Pues esto, al final de este vídeo, se habrá terminado. Antes de empezar con el vídeo, quería anunciar rápidamente que si quieres trabajar conmigo, tienes toda la información que necesitas en la descripción del vídeo y en los comentarios. No me voy a entretener aquí diciendo lo que tengo que ofrecer y todo. Si estás comprometido, porque no trabajo con personas que solo están interesadas, desarrollo personal por todos lados y son yonkis de la información, solo trabajo con personas comprometidas. Y durante los últimos 5 años llevo haciendo esto. Vamos con el vídeo. El miedo. Todos tenemos miedo. Y veo a muchísimas personas que van por la vida intentando eliminar este miedo, que van intentando, ay Dios mío, ¿cómo puedo hacer para eliminar el miedo? Estoy esperando a no sentir miedo para hacer lo que quiero hacer. No hay tal cosa. Nunca vas a sentirte preparado del todo para tomar una decisión que está fuera de tu zona de confort. Nunca vas a eliminar el miedo. Lo vas a reducir. Puedes reducirlo, evidentemente. Pero en este vídeo quiero ayudarte concretamente a que a pesar del miedo actúes, que a pesar del miedo te des permiso de ser la persona que quieres ser, porque yo tengo una pregunta para ti y te la voy a hacer muy directa. Imagínate quién serías, qué tipo de persona serías, si no tuvieses miedo a nada ni a nadie. Imagínate por un instante qué tipo de vida estarías viviendo ahora, qué tipo de resultados tendrías ahora mismo si no tuvieses miedo a nada ni a nadie. Porque aparte del miedo ser una sensación, como una especie de mano que te está sujetando, que te está tirando para que no seas quien quieres ser ni hagas lo que quieres hacer, también lo podemos representar o lo experimentamos como una especie de barrera de metal que tenemos delante y al otro lado está lo que queremos. Pero no vemos la manera de sortear esta barrera de metal. Tienes que saber algo muy importante, y es que dentro de tu comodidad, dentro de tu zona de confort, no vas a desarrollarte personalmente. No vas a crecer personalmente, no vas a progresar, no vas a convertirte en quien quieres ser. La realidad es que o atraviesas esa zona de los miedos, de la incertidumbre, de la incomodidad, o no te vas a transformar, esa es la realidad. Y en este canal yo no quiero ir con 3 tips para no 3 tips de qué, de 3 tips de qué. 3 tips de qué. De hecho yo voy aquí apuntando cosas porque al final estos vídeos son como conversaciones que yo tengo sinceras con cada una de las personas. 3 tips de nada. Si tú no tienes los huevos, o el coraje, o la valentía de atravesar esos miedos, de atravesar esa incomodidad, no vas a experimentar lo que ves al otro lado, lo que te imaginas al otro lado de esos miedos. No lo vas a experimentar en la vida, solo en tu imaginación, pero no en la realidad. Así que primero pregúntate qué clase de mentalidad tengo yo. Porque Ilia Topuria, que hoy he visto un vídeo de Ilia Topuria de una entrevista suya, decía, todos tenemos miedo. Todos, absolutamente todos tenemos miedo. La diferencia es quien actúa a pesar del miedo, es lo que llevo diciendo yo aquí toda la vida, desde que tengo este canal de YouTube. Todos tenemos miedo, lo importante es actuar a pesar del miedo. ¿Y qué diferencia una persona que actúa a pesar del miedo de una que está paralizada ante los miedos? Por un lado, la mentalidad que tiene. Imagínate la mentalidad que tiene Ilia Topuria, peleador de la UFC, con respecto al miedo. Él se ve como tan grande, tan ganador, tan bestia, que el miedo no le va a frenar, que el miedo no le va a detener. Yo pongo otro ejemplo muchas veces. Tú imagínate a un guerrero que va a ir a la guerra. ¿Tú te crees que no tiene miedo esa persona? Claro que tiene miedo, pero aún así va a la guerra, porque su autoimagen es la de un guerrero que tiene valor, que tiene coraje, que tiene valentía.
Tu mentalidad es muy importante. Si tú te ves como un cobarde, si tú te ves como alguien débil, si tú te ves como un inútil, no vas a atravesar esos miedos. No los vas a atravesar. Así que piensa en las personas más valientes que se te vengan a la mente ahora mismo. Las personas más valientes, ya sean de la historia o de la actualidad también. ¿Qué tienen en común estas personas? La autoimagen que tienen de ellos. ¿Se ven como unos valientes o se ven como unos cobardes? Porque si el miedo te está deteniendo una y otra vez es porque tú te ves débil, te ves menos, te ves chiquitito, te ves poco valiente. En vez de verte valiente, en vez de verte como alguien que tiene valentía, que tiene coraje. Y hablo primero de la mentalidad y de la identidad porque es lo más importante a la hora de cambiar cualquier cosa. Procrastinas, tu identidad. ¿Tienes poca confianza? Tu identidad. Y sé que es tan efectivo porque lo he trabajado con cientos de personas en los últimos 5 años, de manera individual. Desde personas normales, incluso amas de casa, hasta empresarios de éxito y deportistas de élite. Lo primero es tu mentalidad. ¿Qué mentalidad tienes con respecto a ti mismo? ¿Qué identidad tienes? Un cobarde se frena ante el miedo. Un valiente atraviesa el miedo. Lo segundo es la percepción que tú tienes del miedo. El miedo es una ilusión que parece real. ¿Y por qué digo que es una ilusión que parece real? Porque tú te ponen un león delante y claro que tienes miedo. Pero tienes que empezar un canal de YouTube o tienes que ir a una reunión de negocios y ese miedo no te tiene que paralizar, porque no es un miedo de vida o muerte. Por eso digo que el miedo es una ilusión que parece real. Y aquí es donde entra la percepción que tú tienes del miedo. Si yo tengo la percepción de que el miedo es una ilusión, que parece real pero es humo, no es una barrera de metal que tengo delante, no es más que humo, entonces voy a darme permiso de atravesar el miedo. Si yo percibo el miedo como algo bestial, como algo enorme, como un monstruo tremendamente grande, esa va a ser mi experiencia del miedo, con lo cual es normal que me paralice más ante el miedo. Tu mentalidad y tu percepción van muy de la mano. Y es muy importante que utilices tanto tu autoimagen a tu favor como la percepción que tienes de las cosas a tu favor. En este caso, hablando del miedo, ¿cómo percibes el miedo? ¿Como algo que te frena? ¿Como algo más grande que tú? ¿O como puro humo? Es humo, no es metal, es humo. Es una ilusión que parece real, no tiene que seguir deteniéndote. También hemos hablado un poco de la acción, y es actuar a pesar del miedo. Si tú no actúas a pesar del miedo y estás esperando a que de cierto modo ese miedo desaparezca, estás esperando a eliminar el miedo, lo que estás haciendo en tu cabeza es darle más y más atención a ese miedo, lo estás alimentando mucho más. Estás creando una vida, una realidad tuya en la que el miedo es lo que te define, cuando tú eres mucho más grande que el miedo. Los grandes logros, los grandes hitos de la historia de la humanidad, del hombre y también de mujeres, evidentemente, ha sido gracias a haber actuado a pesar del miedo. Y eso es lo que separa a una persona valiente de una persona cobarde. Ambos tienen miedo, todos tenemos miedo. Hay que abrazar el miedo y actuar a pesar del miedo. Y quiero poner 2 ejemplos para que veas realmente de mi propia vida, 2 ejemplos tontería, pero que te van a ayudar a ti en tu propia vida a entender que a lo mejor estás viendo el miedo como un monstruo gigante cuando no es más que una sensación. Y además, en la mayoría de los casos, por no decir el 99% de los casos en los que sientes esos miedos, no son situaciones de vida o muerte. Hay algunos casos que yo entiendo que sí, pero la mayoría de las situaciones no. Quiero empezar un canal de YouTube, el miedo me frena. Quiero hablar en público, el miedo me frena. Quiero empezar un negocio súper exitoso y tengo que llamar y hacer llamadas de ventas, el miedo me frena. Si el miedo te frena todo el rato, estos 2 ejemplos que voy a ponerte te van a ayudar. Yo me acuerdo cuando era pequeño, no sé cuántos años tenía ya, 11, 12 años tendría, más o menos. Y yo iba todos los veranos a una piscina de estas olímpicas que son gigantes, que tienen trampolines de diferentes niveles, desde los cuales tú te tiras, te lanzas a la piscina, ¿verdad? Y estaba el trampolín chiquitito, el que bota así, un trampolín mediano, que también, joder, me subía ahí, me daba miedo y tardé un par de días en tirarme de ahí, y luego el trampolín de los profesionales, donde hacen 200 volteretas y piruetas y caen. Entonces yo la primera vez que me subí a ese trampolín, el que estaba en lo más alto, miré a la piscina y dije, joder, madre mía, qué alto está esto. Y sentía miedo. Y en vez de estar centrado en saltar, en lo que te centras se expande, empecé a estar centrado en ese miedo que yo tenía.
Este miedo me frena, a ver si me siento motivado, entonces me intentaba motivar para saltar, pero no conseguía saltar. ¿Por qué? Porque estaba alimentando el miedo una y otra vez. Era una ilusión, es una sensación, no me iba a morir por saltar de ahí. Todo lo contrario, iba a conocer una versión de mí mismo mucho más valiente, iba a conocer una versión de mí mismo mucho más fuerte internamente, iba a conocer una experiencia de vida nueva, que era atreverme a hacer ese tipo de cosas que me daban miedo hacer. Y es un ejemplo muy tontería, pero tú lo puedes aplicar a cualquier cosa en tu propia vida. ¿Cuántas cosas no estás haciendo porque tienes miedo? ¿Cuántas cosas te estás privando de vivir o experiencias te estás frenando o privando de vivir porque tienes miedo? ¿A cuántas personas no has conocido porque tienes miedo? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque te has frenado el puto miedo? ¿Qué hice yo entonces para saltar? ¿Qué hice con ese miedo? Ni puto caso, lo ignoré y salté. Y cuando salté, volví arriba y volví a saltar. Y estuve un día entero saltando y saltando y saltando y saltando y saltando. Y lo que al principio parecía una barrera de metal que me estaba frenando, una mano invisible que me estaba agarrando y tirando para atrás para que no saltase, desapareció. Y me di permiso de vivir una nueva experiencia. Este ejemplo lo he puesto muchas veces, sobre todo en el pasado, porque es un ejemplo que me quedó muy marcado para saber manejar el miedo. La vida se vive al otro lado del miedo, no detrás del miedo escondido. Porque yo estuve varios días para intentar saltar. Yo era tan pussy, era tan cobarde cuando tenía 11, 12 años, que estuve días para intentar saltar de ahí hasta que un día me cansé de ser un pusilánime, mirando a la piscina y diciendo ¿por qué no salto? Y salté. Porque un valiente es el que actúa a pesar del miedo, no el que está intentando eliminar el miedo, porque un valiente también tiene miedo, pero actúa a pesar de ese miedo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que voy a poner fue cuando yo trabajé con mi primer cliente top, ¿vale? Con el primer empresario top que ganaba cerca de 1 millón, 2 millones de euros anuales en su negocio. A día de hoy he trabajado con clientes más exitosos, pero en su momento para mí era como un ¡buah! Impresionante, imagínate. Yo acababa de empezar mi negocio de coaching, había trabajado con varias personas, emprendedores también, empresarios, pero no de ese nivel. Yo tenía miedo también. Y en mi cabeza pasaban todas estas ideas de autosabotéate, dile que no le puedes ayudar, dile que de momento y yo no, claro que puedes ayudarle perfectamente, claro que puedes ayudarle. Con su confianza, claro que puedes. Entonces actué y le dije, perfecto, empezamos a trabajar juntos. Al trabajar con ese cliente, en vez de no haberlo hecho por el miedo, al haber trabajado con él a pesar de tener miedo, porque yo me veía como alguien con confianza, alguien con valor, con valentía, y alguien con valentía y alguien con confianza actúa a pesar del miedo. Le dije, perfecto, vamos a trabajar juntos. Ese empresario se transformó completamente a nivel interno y eso me dio la confianza para trabajar con personas todavía más top. El primer futbolista de primera división con el que yo trabajé también tenía miedo y decía, joder, primer deportista de élite con el que yo trabajo, había trabajado con algunos deportistas amateur, tal, pero no profesional a ese nivel. Y dije, uff, tengo miedo, perfecto, pero tú eres un valiente y actúas a pesar del miedo. Y le dije, perfecto, vamos a empezar a trabajar juntos. También, lo mismo, transformar su confianza, transformar esas inseguridades que tenía, el sentirse atrapado cuando salía al campo de fútbol, transformarlo para que sacase y liberase más de su potencial, transformándole su mentalidad y su confianza. Eso me llevó a tener más confianza para trabajar con deportistas de élite una y otra vez, y lo mismo con el empresario, para trabajar con empresarios una y otra vez. ¿Qué quiero decir con esta historia? Que en vez de escuchar a esa voz que tenía en mi interior que me decía, no, tú no estás preparado, o tú no eres la persona adecuada para ayudar a este hombre, o tú no eres rico ni eres millonario, ¿cómo le vas a ayudar a él? El simple hecho de no hacer ni puto caso a esa voz y actuar igualmente, confiando en mí, teniendo fe, ¿por qué? Porque mi autoimagen era la de una persona con huevos y con confianza. Porque la percepción que yo tenía del miedo era y es, evidentemente, una ilusión que parece real. Y yo sabía que al otro lado de esos miedos estaba la vida que yo quería vivir y experimentar. Entonces, a día de hoy, siempre que yo tengo miedo, siempre que siento resistencia a hacer algo, lo hago. Porque mi perspectiva, mi percepción del miedo actualmente es que siempre que tenga miedo,
es una señal de Dios para hacer eso que me da miedo hacer. Y hacerlo. Hay miedos y miedos. No me voy a bañar con 10 tiburones blancos en medio del océano porque me va a dar miedo y digo, Dios me ha dicho que como yo tengo miedo de esto, lo tengo que hacer. No soy gilipollas tampoco, entendedme. Hablo de situaciones que no son de vida o muerte, de situaciones y oportunidades que se te presentan en la vida y que tú puedes coger, que tú puedes ir a por ellas, que te van a hacer crecer a ti realmente. Porque tu mejor versión no está detrás de tus miedos, leyéndote un libro, viendo un vídeo cómodo en tu casa. La mejor versión de ti mismo y la vida que tú quieres y el progreso que tú quieres experimentar está al otro lado del miedo, no detrás del miedo. Espero que estos dos ejemplos te hayan ayudado realmente a que te des cuenta de que el miedo, todos lo sentimos, todos lo experimentamos, si no, no seríamos seres humanos, todos tenemos miedo. Pero lo que cuenta es cómo te ves a ti mismo, la percepción que tienes del miedo y actuar a pesar de ese miedo. Dándote cuenta que realmente si tú vas en serio, y por eso digo si tú vas en serio, porque a lo mejor estás escuchando esto y llevas 10 meses procrastinando y sin hacer lo que sabes que tienes que hacer, date permiso de no hacer más caso a ese miedo. No lo alimentes más. No busques más vídeos de cómo lo eliminas. Simplemente actúa. Porque cada vez que no actúes por el miedo, te gana la partida el miedo. Te gana la partida la debilidad. Te gana la partida esa voz de putilla, como le llamo yo, que te frena de ser quien quieres ser. Pero cada vez que actúas a pesar de sentir ese miedo, te demuestras realmente, con pruebas de verdad, que tú eres esa clase de persona que es valiente, que confía en sí mismo, que tiene fe y que vive la vida atravesando esos miedos. Porque el ser humano no ha nacido para estar detrás de los miedos, porque estar detrás de los miedos te hace sentir débil y miserable. Así que atraviesa ese miedo, esa ilusión que parece real y sal por el otro lado completamente transformado. Ahora, si el miedo te está frenando, si estás procrastinando de más, escríbeme en los comentarios la palabra cambio para poder hablar conmigo o con un miembro de mi equipo, para conocer un poco más tu situación y ver si podemos ayudarte a generar esos cambios, matar de una vez por todas la procrastinación para que progreses de verdad hacia tus objetivos, hacia la persona que quieres ser y los resultados que quieres conseguir. Solo si estás comprometido, comenta la palabra cambio. Y si quieres trabajar conmigo de manera individual o entrar a la Universidad de la Confianza, que es este nuevo programa con comunidad que también tengo, que va a ser una organización como los Illuminati, pero no tan satánica, un poquito más de personas con confianza, con valentía, con determinación, que van a por lo que quieren, tienes la información en los comentarios y en la descripción del vídeo. Si quieres eliminar la procrastinación y ser esa persona valiente, comenta cambio para ver con mi equipo o conmigo personalmente cómo podríamos ayudarte. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya todo muy bien. Un saludo.